Muy buenas tardes. Hoy, 1 de mayo de 2017, Día del Trabajo y Fiesta Nacional. Aquí en España y en la mayoría de los países del mundo, si no en todos, en bastantes, por lo menos en América, Europa, por supuesto, supongo que también por ahí, por Rusia y todos esos sitios, bueno, es igual. Como digo, hoy se celebra, creo que en casi todo el mundo, el famoso Día del Trabajo o el Día del Trabajador. Trabajador entre comillas. Pues no suele ser lo mismo eso de trabajo o de trabajador. No es lo mismo ir al trabajo que ir a trabajar. Frases que indican situaciones sociales muy distintas, demasiado distintas. Antes y durante la dictadura franquista, muchas eran las manifestaciones que los distintos grupos sindicales efectuaban este famoso día. También durante los primeros años de la democracia de España se celebraban estas manifestaciones, las cuales creo que eran para reivindicar algo ante el gobierno de turno, como siempre. Cuando se hace una manifestación, no siempre es contra el gobierno de turno, a veces es contra uno mismo. Y precisamente la de los sindicatos me parece a mí que anda por ahí. La cuestión es que actualmente todo lo conseguido por los sindicatos, los cuales se suponen representan al trabajador o asalariado, se ha perdido. Quizá eso de la democracia sea un sistema que a los españoles les viene grande. Digo les viene grande, pues yo no creo en la actual democracia española. No sé si en el resto del mundo es igual, pero de ser así, yo no la quiero. Mejor será que busquen otro tipo de gobierno, más honrado y justo para todos. No creo sea difícil, pues actualmente raro es el que no ha estudiado alguna carrera o no lo han hecho. Se supone que los estudios se realizan para crear situaciones mejores a las pasadas. ¿O no es así? El meollo de este tipo de manifestaciones, de siempre he creído, y de hecho es así, que los sindicatos, creados como tal en los inicios del siglo XIX, estos servían para proteger los derechos de los trabajadores y conseguir mejoras salariales y humanas, por supuesto. Eso al parecer hoy aún está por ver, pues los sindicatos carecen de credibilidad. Es que yo con las palabras me hago un lío. Lo mismo que los sindicatos, están más liados que la pata en romano. Y lo que es peor, ¿qué sentido tienen actualmente y a quién protegen o defienden? ¿A quién realmente? Las últimas manifestaciones solo las han secundado 3 y el gato. ¿No será que ya nadie los cree y que se ha demostrado que solo les preocupa su puesto sindical? Así ya. Las prebendas. ¿No será también que las distintas estafas y malversaciones de fondo, los ERES de Andalucía por un lado y las estafas sobre fondos europeos para el empleo y formación social, las cuales se han gastado en cocaína y mariscadas, por lo menos en esta región, en la de Andalucía, salpicando también con cooperativas para la vivienda de UGT? Hay muchos datos, demasiados. Aquí
les voy a leer un artículo, no recuerdo de qué periódico, pero bueno, es igual. Si en cualquier sitio que pongan estafas de los sindicatos, les salen todas las que quieran y más. Han pasado más de 15 años del mayor escándalo de gestoras de cooperativas en viviendas en España, y su recuerdo vuelve a estar ahora tan vivo como cuando estalló. El caso de la promotora de viviendas sociales, PSV, fue la estafa más sonada de este sector, que explotó en la década de los 90. Esto lo estoy leyendo. Promovida por UGT, se vio obligada a suspender pagos a finales de 1993, iniciándose un proceso judicial que se prolongó durante más de 7 años, o sea, del 93 pues hasta el 2000. Ha llovido, ¿eh? También en Asturias, fondos sociales para el empleo y otros muchos. Aquí sí que he puesto, porque es que esto yo luego lo traspaso a un libro que estoy escribiendo, bueno, a una obra, no, una obrita. La cuestión sobre todo esto es curioso. Cuando te metes en internet te encuentras con sorpresas que te hacen pensar que estás en el país de Jauja, en donde robar, falsificar y estafar es de lo más normal. Pues cuando descubres que los sindicatos son los artífices de expoliar los derechos de los trabajadores en su propio beneficio, es cuando da asco que los dirigentes sindicales salgan el día del trabajo, a reivindicar derechos. Eso me parece bien, pero ¿para quién son esos derechos? ¿Para ellos? ¿Para los trabajadores? ¿Para qué trabajadores? ¿Los de la SEA? ¿Antiguamente los de Pegaso? ¿O para las empresas pequeñas que tienen 10 o 15 trabajadores, o 20 o 25? ¿Para esos? En fin, ¿cuándo será posible erradicar de la faz de la Tierra este tipo de virus, de una vez por todas? Porque de un virus se trata. Yo estoy recopilando un montón de datos sobre estas cosas, no solamente de los sindicatos, de un montón. Pues la cepa de este virus está siempre ubicada en partidos y sindicatos de izquierdas. No lo entiendo, y menos esa defensa a ultranza, para luego esquilmar al siempre trabajador, del cual se nutren estas ratas, porque son unas ratas de 2 patas que no podrían convivir. Las ratas verdaderas no los dejarían entrar en las cloacas, claro, por temor a que las aniquilen. Otro problema es querer eliminar literalmente a la derecha, la cual, aunque también está llena de chorizos, como el PP, no alcanza ni por asomo los robos y desfalcos de la izquierda y de los nacionalistas, por lo menos en Cataluña, con Jordi Pujol y Ciu a la cabeza, cuyos importes defraudados y robados y dilapidados marean. Superan con creces a los seres de Andalucía, que también andan por los 1.000 millones o 1.000 y pico millones. Y no digamos al PP, que el PP está, aunque en cantidad de chorizos es inmensa, los del PP me refiero, el importe robado no es tanto. Son 4 milloncejos de aquí, 4 de allá. Lo que ocurre que como que son cientos de chorizos, pues ahí se empieza a multiplicar y a lo mejor llegan a los 1.000, no lo sé, no me ha dado por eso. Pero eso, la cantidad, no sé, no, hay un dicho que pone que la cantidad no es lo importante, sino es la calidad. Bueno, es igual. En ambos sitios, mejor dicho, en ambos no, en los 3 sitios, tanto en Cataluña como en Andalucía, como el PP, que este sí que abarca
abarca toda la geografía, la calidad de los robos pues no se hubiera producido si no se hubiera cortado literalmente de raíz las atribuciones a estos chorizos. No sé si me he explicado bien. Cuando de atribuciones o atributos no me refiero a los sexuales, o tal vez sí. Sería muy bueno pensárselo. Yo no suelo dar ideas de ese tipo porque a mí la violencia no, la verdad, no me gusta. Pero machacar la cabeza de una rata de estas sería una satisfacción, ¿cómo se llama eso? Exhaustiva o exagerada o placentera, no lo sé. Bueno, estos bichos tienen guasa. Bueno, y como coletilla, este último día del trabajo dedicado a esos, los trabajadores de todo el mundo, no importa su ideología, representan algo que desde hace muchos siglos, milenios tal vez, ha significado la pobreza y la riqueza. El amo y el esclavo, el bueno y el malo, lo negro y lo blanco. Así hasta el infinito, pues siempre existe una línea la cual es muy difícil de cruzar. Antes debe sospesar el pro y el contra, antes de cruzar cualquier línea. Antiguamente se decía, eso pienso yo, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Se atribuía al clero, cuando los curas en el púlpito daban el sermón. Para que exista el obrero debe primero existir el patrono. Entonces yo me pregunto, si critico, exijo o incordio al patrono, ¿qué ocurrirá? Esto parece que no tiene arreglo, o por lo menos un arreglo coherente. El problema es de quien tiene el dinero o lo que es lo mismo, el poder. Guardar un equilibrio entre el patrono y el obrero parece que no se ha conseguido. Mentalizar a ambos se hace necesario solo para que la gresca no llegue a mayores. En esta contienda quizás sea necesario saber por qué existe la figura del patrono y cómo la ha conseguido, pues quién se lo ha otorgado y con qué derecho. Quien sea, quizás sea esta la pregunta a formular cuando se obtenga la respuesta. Entonces, obrar en consecuencia. ¿Será esto un nuevo virus? No se me da muy bien el leer, porque esto lo he escrito para no pasarme en la definición, o sea, mejor dicho, en cómo tratar a estos personajes. Da igual que sean de derechas o de izquierdas. El poder siempre es el poder. Claro, el trabajador es un trabajador porque generalmente no tiene otra cosa, que si no trabaja, si no está bajo el dominio, bajo la bota del capitalista o del que sea, pues mal negocio, no come, tiene que tragar. Entonces yo comprendo por qué muchas veces hay personas que siguen a estas ratas, porque claro, si no salen en la foto, mal negocio. Yo nunca los he seguido. ¿Por qué? Porque era perder el tiempo. Era perder el tiempo. Además, se demuestra, por ejemplo, cuando en la época franquista Franco cogió el poder, pues con las normas que estaban establecidas en ese momento, no por los socialistas, bueno, sí, algunas por los socialistas y otras por la monarquía y otras por algún otro dictador que había habido, pero en realidad el obrero estaba tratado como una basura.
Claro, cuando entró la dictadura, pues el obrero continuaba siendo obrero. Pero entonces empezó a despuntar algo que eran los subsidios, las ayudas, la cartilla de racionamiento, bueno, un montón de eso. El inicio de la seguridad social. Esto yo lo digo porque yo nací en el 43 y yo recuerdo que mis padres pues tenían la cartilla de racionamiento. Me parece que duró hasta el año 50, claro, es normal, plena guerra mundial. Y aparte nosotros, bueno, España había salido de la guerra civil, pues es normal que se pasaran canutas. Cuidado, lo mismo pobres que ricos. O sea, y si no había nada, pues no había nada. Pero claro, el rico siempre comía y el pobre pues tenía que ir mendigando por ahí un trozo de pan. En consecuencia, hubo una racha muy buena hasta a los años 60. Se empezó a destapar la construcción y bueno, había trabajo a manta por cualquier sitio. Los salarios, por los de costumbres, el obrero ganando lo mínimo, ganabas mucho, se hacía muchas horas, o destajos, o cosas así. Bueno, los sindicatos entonces, que estaba el sindicato vertical, que esa es otra historia, a ver qué patrono se atrevía a despedir a un obrero. Eso había que verlo. Y yo he pasado esas circunstancias. Las pasé en la época de Franco. Pero Franco la palmó y entonces entró la célebre democracia que, bajo mi punto de vista, un rayo confunda. O sea, un mal rayo a la par. Porque yo no entiendo esta democracia. El 51% tiene que mandar o robar al otro 49%, sea esto del bando que sea. No, eso no es lógico, eso no entra dentro de mis cabales, o sea, de mis cálculos. Eso yo no lo entiendo ni lo entenderé jamás. Si una cosa es buena, tiene que ser buena para unos y para otros. Y si es mala, la tienen que apechugar tanto unos como los otros. Eso sí, según su estatus social. El rico tiene que pagar mucho más que el pobre, porque además, ¿de dónde demonios le viene esa riqueza? No dicen que todos nacemos iguales, y es verdad, nacemos en pelotas. Y generalmente también nos vamos en pelotas, o por lo menos con el último traje, el de madera, que ese no cambia desde hace siglos. Bueno, antes ni de madera, antes te echaban ahí en un pozo, a tomar por saco. Iba a decir por culo, pero bueno, no, a tomar por saco. Que por cierto, no sé si me acordaré, hay un dicho que la Guardia Civil dice que daba una recompensa porque se había perdido un saco con algo dentro. Entonces decían que daban por lo que había dentro daban 100 pesetas y por el saco daban en cualquier momento. O sea, bueno, no sé si se explica de otra manera, pero que ya lo he entendido. Aquí están dando por saco y continúan, pues yo no sé, hasta las noches, hasta que se cansen. Hasta que se canse el obrero, cuidado, el obrero honrado y decente. El que lo mismo que coge una llave inglesa, puede coger un fusil. Y sí que es verdad que el obrero, como que somos mayoría, en ese aspecto tiene muy malas pulgas. Va siendo hora de que tanto el poder como los mandatarios, y entre ellos los sindicatos, se lo hagan mirar. Ha habido en Francia ocurrió con la monarquía, que los pasaron todos por la piedra, como se suele decir, y los afeitaron muy bien, inventaron, no sé, una maquinita que es muy graciosa, la guillotina.
Y en Rusia, pues no sé lo que hicieron, pero también hubo otra revolución, la cuestión que en Rusia empezó el marxismo, el leninismo, cosa que no ha dado muy buen resultado, por lo menos a los componentes de esas ideas. Y bueno, o sea, es que a lo largo de la historia ha habido muchos cambios de turno, pero nunca hasta la fecha se ha hecho limpieza y ese país se ha convertido en lo que realmente necesita el ser humano, una sociedad social y humanitaria, cosa que no. Ahora, los sindicatos, hoy por ejemplo, ahora estoy viendo las noticias y parece que no ha habido mucho meneo, mucho menos que el año anterior, porque están dando no sé qué de Podemos y de un esto, ¿cómo se llama? Un terrorista que lo han detenido por Río de Janeiro o por ahí, yo qué sé, bueno, en fin. Bueno, espero que ustedes mismos saquen las conclusiones si hoy efectivamente han visto todas las cadenas de televisión, bueno, o algunas, en torno a lo que es el 1 de mayo, o sea, la fiesta del trabajo. Trabajo, eso hay que ponerlo con mayúsculas. Otra cosa es la fiesta del trabajador. Eso ya, repito, es un poquito más peliagudo. Bueno, les hablo desde por esos caminos, como siempre. Muy buenas noches y, bueno, noches tardes o tardes noches. Y que pasen un buen día del trabajo. Gracias y hasta otra.